Hola, buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a ver al inicio. William está levantando la mano. Adelante, William. William Andrés. Creo que no está William. Prenden sus cámaras, por favor. Vamos a tomar la foto para el reporte. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, licenciado. Gracias. Sí. Muy bien. Nos quedamos en la clase anterior, entonces, en la interposición de excepciones previas, ¿verdad? Entonces, solo recapitulando nada más la audiencia oral. Inicia la audiencia oral con la verificación de la presencia de las partes, se les identifica con su documento personal de identificación o el carné del colegio de abogados en el caso de los abogados. Y si llegara una persona que va en representación de otra, es decir, que llegara un mandatario judicial o un representante legal de alguna entidad, pues entonces debe de llevar el documento que acredite esa representación. ¿Sí? Artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, si llegara por ejemplo, un banco, una municipalidad, alguna entidad, debe de llevar el documento que acredita su representación. Bueno, luego de verificar la presencia de las partes, se les pregunta si quieren conciliar. Es la etapa de la conciliación. Y en esa etapa, pues, lo que se busca es arreglar el problema en ese momento. La conciliación puede ser total si es que hay una propuesta que satisfaga la pretensión del demandante y que ambos queden de acuerdo, ¿sí? Y por supuesto eso termina el proceso, ya no tendría ningún sentido seguir el proceso si ya en ese momento arreglo. La conciliación puede ser parcial si solo convienen en algo, en parte del proceso, en parte de lo que se está reclamando dentro del proceso y en una parte no. Solo se arregla en la parte que conviene y en la parte que no se arregla o no conviene, pues se continúa el proceso solo con esa parte. Y también pueden negarse a la conciliación, es decir, no queremos conciliar o de pronto hay una negociación o conciliación, pero las partes dicen, no, al final mejor, ¿sabe qué? No, no queremos conciliar. Si no hay conciliación, entonces se sigue a la siguiente etapa de la audiencia, que es la última etapa en donde el actor puede ampliar o modificar la demanda. Le vamos a poner aquí para que se entienda mejor. Última oportunidad.
última oportunidad para que el actor pueda ampliar o modificar la demanda. Entonces se le pregunta si quiere ampliar o modificar su demanda. Si amplía o modifica, pues se toma nota y si eso llegara a pasar, se suspende la audiencia. Si no amplía, no amplía ni modifica, simplemente dice no tengo nada que agregar ni modificar, continuemos entonces. Actitudes que ya puede tomar entonces la parte demandada en su defensa. Cualquier actitud que tome debe de cumplir con los requisitos de la demanda, es decir, que con los requisitos del 61, 62, 106 y 107. Si contesta la demanda en sentido negativo, debe de hacerlo ver presentando su memorial o lo puede hacer también de forma oral. Si tiene excepciones previas que presentar, las debe de presentar juntamente con su contestación y si tiene excepciones perentorias, también las debe de hacer ver y presentar junto con su contestación. Si eso llegara a pasar, es decir, contesta la demanda, presenta excepciones previas y también perentorias, debe de entrarse a dilucidar en ese momento las previas, las que están contempladas en el artículo 116. Pongamos de ejemplo que la parte demandada dice, contesto la demanda en sentido negativo, por estos y estos motivos, estas son mis pruebas, estas son mis peticiones. Presento excepción previa de demanda defectuosa y falta de personalidad con base en estos argumentos, estas pruebas y estas peticiones. Presento excepciones perentorias de falta de derecho, por decirles o nombrar una. Recuerden que estas no tienen nombre y hay que nominarlas. Entonces, de falta de derecho por estos y estos motivos, fundamentos, pruebas y peticiones. Entonces el juez toma nota y admite todo, pero debe primero entrar a conocer las excepciones previas, porque se supone que estas lo que están buscando es arreglar o depurar la forma, cualquier error que exista en el proceso que haga imposible que el fondo se pueda conocer. Entonces, deben entrar a conocer primero. Las previas, entonces, él va a darle audiencia a la parte demandada, es decir, el juez tiene por admitidas las previas y le confiere audiencia por 24 horas a la parte demandada. Él se puede acoger a este plazo y entonces se suspende la audiencia y podrá evacuar si la audiencia termina, por ejemplo, a las 11, tiene hasta las 11 del siguiente día para poder contestar esas excepciones, lo debe hacer de forma escrita. Y entonces el juez tiene 3 días para resolver y lo hará mediante un auto por escrito y lo hará en su despacho. Si dependiendo qué resuelva, pues puede inclusive terminar el proceso con ese auto o puede declarar sin lugar las previas y si las declara sin lugar, señala inmediatamente la audiencia para poder continuar. ¿Sí? Y bueno, si en ese momento que confiere la audiencia por 24 horas, la parte demandada dice, no es necesario, en este momento quiero contestar, lo puede hacer, obviamente lo tendrá que hacer de forma oral porque solo en ese momento podrá saber qué es lo que debe de contestar. Entonces contesta las previas de forma escrita, de forma oral, perdón, y el juez en ese mismo momento también está obligado a resolver y dictará un auto, ¿sí? Una resolución. Para aclarar, un auto pues consiste en una resolución que lleva un razonamiento y se declara con lugar o sin lugar algún derecho. Y un decreto pues es una resolución de mero trámite, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí vamos el día de ayer entonces. Antes de continuar, llenen su asistencia y suspendemos 5 minutos.
Continuemos. Continuemos. Bien. Entonces, esta sería la primera actitud de la parte demandada que puede realizar en su defensa la contestación de la demanda en sentido negativo. Juntamente con esta actitud, puede interponer las excepciones que tenga o que quiera interponer, previas o perentorias. Las previas se resuelven en ese momento y las perentorias se resolverán juntamente con la sentencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las previas van a atacar la forma y las perentorias atacarán el fondo. Y recuérdense que el fondo solo se puede resolver en sentencia. Otra actitud que puede presentar la parte demandada es reconvenir o contrademandar. Entonces, ¿en qué consiste? En el hecho de que la parte demandada no solo se va a negar a las pretensiones que están ejerciendo en su contra, va a negar las pretensiones, le va a decir al juez, señor juez, a mí me están demandando, pero yo no tengo por qué pagar, o no tengo por qué esto y lo otro, no estoy obligado por X o Y motivo. Aparte de eso, no solo no estoy obligado, sino que es al contrario, es el demandante el que me tiene que pagar a mí. Por lo tanto, en esta oportunidad, yo lo contrademando o lo reconvengo. Se presenta la reconvención o la contrademanda. ¿Sí? Una cosa muy importante, y esto sí, tomen nota porque esto va a ser pregunta de examen. ¿Cuál es el requisito previo a reconvenir o contrademandar? Previo a eso, tengo que contestar la demanda en sentido negativo. ¿Por qué? Porque si no lo hago, prácticamente entonces no estoy diciendo nada o no estoy tomando una actitud en contra de lo que la parte demandada está reclamando de mi persona. Porque si yo me voy directamente a reconvenir o a contrademandar, es yo tengo todo el derecho de hacerlo, por supuesto, y decirle, él me tiene que pagar a mí tal cosa y yo en este momento lo reconvengo. Muy bien, pero ¿cómo queda lo que él está pidiendo? Porque en la reconvención usted no precisamente ataca lo que él le dice, sino que en la reconvención ya es una acción nueva y que sí tiene que ver directamente con lo que le están reclamando, pero se aparta, ¿sí? Porque ahí prácticamente tenemos dos demandas. Una que está presentando el demandante y una que está presentando el demandado. Ambos están demandando. Si no hace esto, sino que solo contesta la demanda, no. Lo que está haciendo entonces es, el demandante está requiriendo algo del demandado y el demandado se está negando. Y se está defendiendo y dice, no tengo por qué responder. En cambio, si él reconviene o contrademanda, él dice, a mí es a que me corresponde cierto derecho. Pero para poder ejercer eso, previamente tiene que contestar la demanda en sentido negativo. Entonces, yo llego a la audiencia y digo, estoy ofendido porque no soy yo, soy el que debo de pagar las cosas, sino que es el demandante. Entonces, voy preparado y digo, bueno, de lo que él me está reclamando, aquí tengo mi contestación en sentido negativo. Y previas o perentorias sí las tengo. Aparte de, vengo a contrademandar, a reconvenir. ¿Sí? Entonces, ojo, si solo reconvengo, prácticamente es como que a la contestación me estoy declarando rebelde y prácticamente no estoy adoptando ninguna actitud en contra de la demanda. ¿Sí? Entonces, eso es sumamente peligroso. Entonces, para reconvenir o contrademandar, tuve que haber contestado a la demanda en sentido negativo previamente. ¿Sí? Muy bien, entonces, si se llegara a reconvenir, en el supuesto de que ya se contestó, reconvengo, contrademando. Debo de cumplir con los requisitos que establece la ley, ¿sí? Los requisitos de la demanda.
61, 62, 106 y 107. Aquí en este caso, si eso llegara a pasar, se suspende la audiencia. Salvo que el demandante en este caso diga, en este momento quiero contestar la reconvención. ¿Qué puede pasar? Si eso llegara a ser, en ese momento se resuelve, se toma nota y ya, hasta ahí. ¿Sí? Ahora, si no, se suspende la audiencia y el juez señalará nueva audiencia. ¿Por qué la idea de suspender? ¿Por qué la ley establece que debe suspenderse? Porque aquí nos vamos a este plazo. Deben de mediar 3 días por lo menos entre la notificación y la audiencia oral. ¿Por qué? Porque se supone que es el tiempo prudencial o el tiempo que se considera por lo menos lo suficiente para que aquel que tenga que contestar lo pueda hacer. Es el tiempo prudencial para que lo pueda hacer. ¿Sí? Entonces, si se reconviene, se señala nueva audiencia y lo único que debe de verificar el juez es que medien por lo menos 3 días entre esa audiencia y la siguiente audiencia. Porque la notificación de la nueva audiencia se está realizando en ese momento, en el momento de la audiencia. Entonces, notifiquen esa audiencia que hay otra nueva audiencia y debe de mediar 3 días. Entonces, pues, ¿qué sería la audiencia más próxima? Si hoy estamos a miércoles 5, la audiencia más próxima tendría el tiempo para que medien los 3 días, tendría que señalar la audiencia el martes 11. Sería lo más rápido. De lo contrario, pues la puede señalar después de eso. Recuerden que el señalamiento de la audiencia va a depender siempre de la agenda del juzgado. ¿Sí? Muy bien. Y por supuesto, ahora le tocará al actor, si es que esto llegara a pasar, la reconvención, que en la próxima audiencia él deba asumir una actitud en su defensa contra la reconvención que se está planteando. Él puede venir y presentar contestación de reconvención en sentido negativo, presentar excepciones previas, perentorias y respectivas pruebas, ¿sí? O puede inclusive proponer alguna conciliación. Puede tomar una actitud en contra de la reconvención. Debe tomar. Si no, pues recuérdense que ahí está también la rebeldía si no asume ninguna actitud. ¿Sí? Siguiente actitud que puede tomar la parte demandada. Si tienen alguna duda, por favor, háganla saber de una vez y procedemos a resolver. Siguiente actitud. También puede, en este caso, allanarse. La parte demandada puede en la audiencia venir y decir, bueno, me allano a las pretensiones. Y pues en este caso, el allanamiento consiste en la aceptación de lo que se le está reclamando. Si él se allana totalmente, implica que está aceptando todo lo que el actor le está reclamando. Si él se allana parcialmente, deberá indicar qué es lo que acepta y en esa parte, pues prácticamente ya solo es cuestión de que él cumpla con lo que está de acuerdo a cumplir y la parte en la que no está de acuerdo, se continúa el proceso. ¿Sí? Ojo con esto. En la audiencia de juicio oral, en la sentencia de juicio oral, después de vencido todo el trámite, se dicta la sentencia en el plazo de 5 días. Pero si el proceso termina porque el demandado se allane totalmente, la audiencia es dentro de 3 días. ¿Sí? Y bueno, después de que la parte demandada ha tomado alguna de estas actitudes, se propone, se hace la proposición de los medios de prueba, ¿cuáles? Todos los que ya vimos, ¿sí? Obviamente el que las partes quieran, los medios de prueba que las partes quieran proponer y que por supuesto les sirvan y sean congruentes con los hechos que están afirmando. Recuérdense que todo hecho que se afirma se debe de probar. Esa es una condicionante y regla general. Vamos rapidito al artículo 126, por favor, del Código Procesal Civil y Mercantil. 126. Cualquiera le puede dar lectura, por favor. Artículo 126. Carga de la prueba.
Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos instintivos o las circunstancias impeditivas de esta pretensión. Ahí estamos. Ahí, gracias, muy amable. Entonces, resumido, rápido, estos dos párrafos del artículo 126. Quien afirma un hecho debe de probarlo. Quien contradice esa afirmación debe de probar esa contradicción que está haciendo. Pongámoslo en el contexto ya directamente de dos personas que se están peleando en un proceso. Si el demandante dice, él me debe de pagar 100,000 quetzales en daños y perjuicios por esto y esto, debe de probar cuáles son esos motivos por los cuales la otra persona le debe de pagar esos 100,000 quetzales. Si la parte demandada viene y dice, eso no es cierto, yo no tengo por qué pagarle nada, yo no causé ningún daño, entonces debe de probar por qué no le tiene que pagar nada. ¿Sí? Eso es lo que establece el artículo 126. Quien afirma un hecho debe de probarlo. Quien contradice la afirmación debe de probar la contradicción de esa afirmación. En otras palabras, todo argumento debe de probarse, realizado por el actor o por el demandado. Un argumento no prueba por sí solo. Si el argumento se queda solo en argumento, prácticamente no sirve. El argumento solo sirve si está sustentado con prueba. Esa es regla general en derecho civil. Artículo 126. ¿Estamos claros con eso? Bueno, continuemos. Entonces, este es el momento en el cual el juez viene y dice, bueno, vamos a pasar a la fase de los medios de prueba o la proposición de los medios de prueba. Le confiere la palabra al actor para que proponga sus medios de prueba y pues el actor dirá cuáles son los que propone. Señor juez, propongo la declaración de partes, la declaración de testigos, el reconocimiento judicial, los documentos que acompañan mi demanda. Muy bien. Señor demandado, ¿cuáles son los medios de prueba que va a proponer? Bueno, propongo prueba documental, nada más. Muy bien, ahí está. El juez califica la prueba y verifica qué prueba le va a servir y qué prueba no le va a servir, porque de pronto y alguna de las partes quiera proponer o haya propuesto una prueba que no tenga ninguna relación con los hechos que se están presentando. Entonces va a decir, miren, esta prueba no tiene nada que ver. O sea, va a hacer un razonamiento y les va a decir por qué no admite esa prueba. Si eso llegara a pasar, las partes tienen el derecho de venir y decirle al juez, mire, presento por la no admisión del medio de prueba, protesto. Esa es la figura correcta, la protesta de la prueba. Cuando una prueba no se admite, se protesta. Entonces, imagínense que el juez viene y dice, bueno, a la parte actora le solo admito como medio de prueba los documentos, la declaración de parte, la declaración de testigos. El reconocimiento judicial no por esto y esto y esto y esto. Entonces, la parte demandante podrá decir, señor juez, protesto la inadmisión de la prueba. ¿Sí? La inadmisión de la prueba. Bueno, ahora bien, una vez que ha pasado este ejercicio de que el actor propone su prueba, la parte demandada propone su prueba y el juez determina qué prueba acepta, procede a diligenciarla. El diligenciamiento es, pues, darle toda la dinámica a la prueba. Recuérdense que ya lo vimos cuando explicamos todo esto, que la declaración de parte es venir y hacerle preguntas al que tenga que prestar esa declaración. El juez debe calificar que las preguntas estén bien con base en la ley y pues protestar al que va a prestar la declaración, hacerle saber todo lo relativo al delito de perjurio y toma nota le dirige las preguntas y toma nota de las respuestas. Le dice que solo deben de ser respuestas en sentido afirmativo o negativo y puede dar explicaciones. Lleva todo el ejercicio y eso prácticamente es el diligenciamiento.
Declaración de testigos, igual. Llama a los testigos y todo. Recuérdense que para poder diligenciar el juez los medios de prueba, las partes tuvieron que haber llegado con sus medios de prueba en ese momento. Lo digo por los testigos. Porque se supone que en esa audiencia las partes deben de llegar a, bueno, aquí traigo a mis 3 testigos, mis 2 testigos. Si en ese momento las partes dicen, fíjese que mi testigo no vino y necesito que señale otra audiencia, no. Si no llevan sus medios de prueba, ya no hay oportunidad para que se lleve a cabo el diligenciamiento de la prueba. Ahora, ¿cuándo sí puede diligenciarse una prueba fuera de esta audiencia? Solo cuando el juzgado, por una imposibilidad material o por alguna situación que sea responsabilidad del juzgado, no se pueda diligenciar esa prueba. Entonces, aquí en esto caemos en lo que establece el artículo artículo 206, ¿sí? Lo voy a leer rapidito, ¿sí? Dice, las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Están obligadas. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, en otras palabras, diligenciar, para que ustedes entiendan un poquito más este contexto, arriba de rendir, podrían ustedes solo escribir, para que tengan ahí una anotación que les haga recordar, diligenciar, ¿sí? Entonces, si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe de exceder de 15 días. Extraordinariamente, y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Entonces, yo como parte, actor o demandado, debo de llegar a la audiencia a la primera audiencia con todas mis pruebas y proponerlas. Pues califica y empieza el diligenciamiento. Si por alguna razón o motivo ajena a las partes, es decir, que no sea por responsabilidad de las partes, sino por una situación propia del juzgado o una situación que no dependa de ambos, no se pueda diligenciar una prueba en ese momento, en esa audiencia, entonces el juez puede señalar otra audiencia en un plazo que no sea de 15 días, y si en esa audiencia tampoco se termine de diligenciar una prueba por X motivo o no se pueda, pero que no sea por responsabilidad de las partes, entonces puede señalar una tercera audiencia en el plazo de 10 días, ¿sí? Recuérdense, de nuevo lo recalco, porque las partes o los abogados caen mucho en este error de que, no propuse la prueba de declaración de parte. Terminó la primera audiencia, ¿sí? A los 3 días presentan su memorial diciendo, vengo a proponer la prueba de declaración de parte porque no dice por nada, solo dice, la vengo a presentar y que se señale una audiencia en 10 días. No, momento. Usted tuvo que haber presentado toda esa prueba en la primera audiencia. Lo que se puede realizar en una segunda audiencia es el diligenciamiento. Implica que previamente en esa audiencia, en la primera, tuvo que haber propuesto esa prueba. Si no la propuso, ya no se puede. Estas 2 audiencias son solo para diligenciar prueba que previamente ya se propuso en la primera audiencia. ¿Estamos claros con eso? Les estoy explicando eso porque esto va a ser objeto de examen. Esto de las 2 audiencias. ¿Cuál es el objeto de estas 2 audiencias que se señalan? Otra cosa que también siempre pregunto. La audiencia oral es la audiencia oral. Es una sola audiencia. Si en la primera no se termina de diligenciar la prueba, se señala una segunda, pero no es directamente una segunda, sino es continuación de la primera. Y si no se termina de diligenciar la prueba en la segunda, se señala una tercera, pero no es una tercera directamente, sino es una continuación de la primera y la segunda.
Entonces la doctrina les da un nombre a estas otras dos audiencias. La segunda y la tercera, llamémoslas así. Les da un nombre. Las denomina parendos. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes quieren entender un poquito más qué es un parendo, pues prácticamente es una citación formal que continúa una previa, que continúa una citación anterior. ¿Sí? Es una citación formal o legal para la continuación de una anterior. Pues por eso la doctrina le denomina parendos. Bien, alguien creo que está preguntando. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Y buenas noches, gracias. Una consulta. Usted hablaba, y creo que el fundamento es el 127, sobre la protesta para la prueba que no sea admitida, pero como esto es por integración, digamos, como esa parte, digamos, regula lo que es la prueba, pero en el juicio ordinario, digamos, el 127. Entonces se integra el juicio oral, pero esta protesta por la forma del proceso del juicio oral, tendría que ser también en esa forma la protesta, ¿Lee? ¿Oral? ¿A eso se refiere? Sí, ajá. Sí, porque recuérdense que ahí se tiene que dar todo, ¿sí? Ahí se tiene que dar todo. Si ustedes, inclusive, si ustedes quisieran impugnar alguna resolución que se emita en la audiencia y quieren presentar una nulidad o una revocatoria, ahí tiene que ser, en ese momento, ¿sí? Gracias. Sí, entonces, como miren, las fases de la audiencia son bien marcadas, siempre, ¿verdad? Entonces ahí no hay pierde. Ustedes están ustedes que tienen que llegar a una audiencia, ustedes solo tienen que llegar a tener bien claros sus argumentos, porque quien conduce la audiencia y quien les va dando la pauta para la siguiente etapa es el juez. Es el que lleva la conducción de la audiencia. Él dice, bueno, ahora toca tal fase, ahora tal fase y ahora tal fase. Y entonces en cada fase le dará la palabra a usted para que usted haga valer la actitud o lo que corresponda dentro de cada fase. Si, digamos, pongamos este ejemplo, se termina de se propone la prueba y el juez dice, mire, señor actor Kenneth, a usted no le admito este medio de prueba. Y bueno, usted dice, ni modo, ¿verdad? No me admitieron este medio de prueba. Y el juez dice, bueno, pasemos al diligenciamiento. Usted puede levantar la mano en este momento y decirle al juez, señor juez, quiero protestar la prueba, usted me indicará si en este momento o usted me dará una oportunidad posterior. El juez ya le dirá si en ese momento o posterior. Lo idóneo es que en ese momento. Eso es si el juez no le dice nada con respecto a la protesta. Ahora, si no, el juez le dirá, bueno, señor parte actora, no admito la prueba de confesión judicial, perdón, de declaración de parte. No rechazo esa prueba. ¿Tiene algo que exponer al respecto? Esa es la oportunidad en donde usted tendrá que venir y decir, sí, señor juez, quiero protestar la inadmisión de ese medio de prueba. ¿Sí? Y con eso es suficiente. ¿Tiene que ser argumentos? No. Porque la protesta en la prueba es solo manifestar que no está conforme con el rechazo de esa prueba, porque los argumentos usted los tendrá que hacer en segunda instancia. Es decir, si el juicio se llegara a declarar desfavorable para usted, entonces en segunda instancia usted le dice a los magistrados de la Corte de Apelaciones, señores magistrados, en primera instancia, el juez de primera instancia no admitió esta prueba y la protesté.
Entonces la quiero hacer valer en esta instancia. ¿Sí? Ese es el objeto de la protesta. Pero sí, tiene que ser en ese momento. Entonces, ojo, si el juez no dice nada, levanto mi mano y digo, señor juez, quiero protestar esa prueba. ¿Lo puedo hacer en este momento? Él le dirá sí o no, o le dirá cuándo. Ahora, si él le hace ver, tiene algo que manifestar con respecto al rechazo de la prueba, es ese momento. Porque no le va a decir, mire, quiere protestar la inadmisión. No, porque usted como abogado tiene que saber qué es lo que debe de proponer. ¿Estamos? Bueno, continuemos. Perdón, Lick, otra vez lo voy a interrumpir y aquí lo dejo de molestar. No tenga pena. Gracias. No tenga pena, adelante. ¿Cuál era el término que usted dijo cómo se denominaba a la prueba que no se lograba diligenciar en una sola audiencia y que se programaba otra? No. El término de parendo Parendo. es el nombre que se le pone a la segunda y a la tercera audiencia. Son parendos. Ambos son parendos. Y eso es a lo que se refiere donde dice extraordinariamente, ¿verdad? Después en el artículo 206, cuando ya señala un plazo de 10 días más, ¿verdad? Correcto. Por eso les digo, la idea de un juicio oral, bueno, primero, recordemos que un juicio oral, esto lo expliqué al inicio cuando estábamos hablando del juicio oral, la idea de un juicio oral es que todo sea rápido. Por eso es oral. Entonces, no tiene ningún sentido que estemos señalando una y otra audiencia para continuar el juicio si el objeto del juicio oral es acelerar todo, ¿sí? Que todo sea expedito, rápido. Entonces, la segunda y la tercera audiencia solo es para diligenciar prueba que no se pudo diligenciar en la primera audiencia. Por lo tanto, la segunda y la tercera son continuación de la primera, no son otras audiencias. Muy bien. Continuemos entonces. Adelante, por favor. Mire, supe un ejemplo de una prueba así que se tenga que dure varios días sin para poderla. Bueno, tal vez no es tanto una prueba que dure tantos días. Aquí les voy a dar un ejemplo. Bueno, primero, miren pues. Hagamos de cuenta. Dos partes, ¿verdad? Ahí se les confiere la palabra y proponen sus medios de prueba. Viene la parte demandada, escuchen esto, viene la parte demandada y dice, señor juez, propongo como medio de prueba la declaración de parte del actor, del demandante. Muy bien, y propone más pruebas. O dice, propongo como medio de prueba la declaración de parte del demandante y también propongo, vamos a ver, esa prueba. Propongo la declaración de parte del demandante. Muy bien. El juez califica y dice, sí, apruebo o sí admito la prueba del actor y la prueba del demandante. Diligencia toda la prueba. Y cuando llega la declaración de parte que propuso el demandado, dice, bueno, el demandado propuso la prueba de declaración de parte del actor o demandante. Para esta prueba voy a señalar una siguiente audiencia en el plazo de 15 días. Esta prueba no se puede diligenciar en la primera audiencia. La declaración de parte del demandado, ¿sí? Del demandado. ¿Por qué no se puede? Porque la ley establece que para la declaración de parte debe de mediar por lo menos 2 días, ¿sí? Vamos a ver dónde está regulado primero. Declaración de parte. Eso está en el artículo 299 del Procesal Civil. Establece el artículo 129. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria. Sin este requisito no se tomará en consideración. Muy bien, entonces, segundo párrafo. Para la diligencia de prueba se señalará día y hora. Perdón, disculpen. Creo que estoy. No, discúlpenme, no.
Es el artículo 131, disculpen. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia. La ley dispone entonces que para que una de las partes preste declaración de parte, deben de mediar por lo menos 2 días. Bueno, entonces, vengo de nuevo, ¿sí? Califico la prueba del actor y la prueba del demandado. El actor está proponiendo prueba de declaración de parte del demandado. Esta prueba sí la puedo diligenciar en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque recuérdense que ahí ya mediaron no solo 2 días, ya mediaron, tuvieron que haber mediado 3 días, que son estos 3 días de los que estamos hablando aquí, que es el tiempo que debe mediar entre la notificación de la demanda, de la primera resolución, y la audiencia que se va a llevar a cabo. Ya mediaron 3 días. Entonces, esos 2 días que establece el artículo 131 ya mediaron. Entonces, viene el actor, propone la prueba de declaración de parte del demandado. ¿La podemos llevar en ese momento? Sí, porque ya mediaron esos 2 días. Ahora, si en ese momento, si el demandado, en este caso, el demandado es el que propone la declaración de parte del actor, entonces ahí no se puede llevar a cabo la audiencia porque no han mediado los 2 días. Ahora bien, ¿de qué parte es de tiempo? Cuando se notifica la primera resolución que le da trámite a la demanda. Yo como parte actora vengo, presento mi demanda, presento mis medios de prueba y dentro de estos va la declaración de parte. Si yo presento mi plica, mis preguntas de una vez como parte demandante, juntamente con mi demanda, entonces el juez verifica eso y dice, bueno, se señala la audiencia para tal fecha para que las partes comparezcan al juicio oral. Entre toda la resolución, él apercibe al demandado a que en esa audiencia debe prestar declaración de parte. Sin el apercibimiento, no prestaría la declaración. ¿Sí? Entonces viene y le dice, bueno, señor demandado, en la audiencia que se está señalando, debe de comparecer con sus medios de prueba y aparte de eso también lo apercibo de que en esa audiencia preste declaración de parte. Si usted no viene, se le declarará confeso. Ok. ¿Por qué no puede apercibir al demandante de una vez y que le diga al demandante, mire usted demandante, también en esa audiencia está apercibido de prestar declaración de parte y si no se le declara confeso? ¿Por qué no puede? Porque no sabe si el demandado va a proponer esa prueba. ¿Cuándo el juez sabe que el demandado propone la prueba de declaración de parte? Hasta el día de la audiencia, porque hasta ahí es la oportunidad que tiene el demandado para proponer su prueba. Y entonces, si en esa oportunidad, en ese día, está proponiendo la declaración de parte del actor, entonces en ese momento el juez se da por enterado. Bueno, quiere la declaración de parte del actor, tengo que señalar una nueva audiencia porque debe de mediar 2 días para efectos del apercibimiento. Y le dice, bueno, como el demandado está señalando, está proponiendo la prueba de declaración de parte en este momento, señalo una audiencia posterior para que el actor comparezca a prestar declaración de parte. Y lo apercibo de que si ese día no viene, lo declaro confeso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde podemos hacer uso de esa otra audiencia. ¿Sí? Otro caso en el cual pues, una prueba que no se pueda diligenciar ahí en ese momento, podría ser, por ejemplo, la declaración testimonial. Pónganse a pensar. Señalamos una audiencia para las 11 de la mañana, pensando en que la audiencia va a durar 1 hora y termine a las 12, o pues así exageradamente a la 1. Pero resulta que yo llevo 3 testigos, como parte actora o demandada, llevo 3 testigos, y llevo 100 preguntas para cada testigo. Evidentemente eso me va a llevar un tiempo por cada testigo, que calculo que no podría ser menos de 1 hora, si es que no es poco todavía lo que estoy diciendo. Entonces imagínense, solo el diligenciamiento de toda la audiencia podría durar 45 minutos o 1 hora, porque se podrá poner intensa, por ejemplo. Hay audiencias en las que las partes se ponen intensas y llevan muchos argumentos y muchas cosas que decir, entonces se tarda.
Llegamos hasta, después de una hora de haber empezado la audiencia, la empezamos a las 11, llegamos a una hora de audiencia, 12, y hasta ahí llegamos a la fase de la prueba. Propone sus pruebas, se califica y todo, se lleva otra media hora. Llegamos a la fase en que los testigos tengan que declarar. 3 testigos, 100 preguntas cada una, no nos vamos a tardar menos de una hora por cada testigo, y ya llegamos a la 1 de la tarde. Entonces, 1 de la tarde, empezamos con el primer testigo. Pónganse a pensar en esto. El juez viene y dice, bueno, voy a suspender un momento la audiencia, quieren ir al sanitario o quieren ir a comer. Todo eso es permitido, ¿vieron? Necesitamos comer, porque hay gente que inclusive pueda padecer de algún tipo de enfermedad que necesite ingerir alimentos a cierta hora o medicinas o qué sé yo, pues para todo eso hay permiso de venir y suspender la audiencia a un momento. Pónganse a pensar que el juez es una persona que es muy, ¿qué les podría decir yo? Acostumbrada a comer a determinada hora. Entonces dice, miren, voy a suspender 20 minutos, 30 minutos para que podamos ingerir algún alimento y regresamos en más tiempo y puedan ir a hacer uso de los servicios. Porque en ese momento es precisamente un momento que el cuerpo llama para comer y para muchas otras cosas más. Por lo regular, por costumbre. Entonces, ante esa disposición, nos tardamos un poquito más. Y empezamos el diligenciamiento de la prueba de los testigos a las 2:30. Para eso me da tiempo a diligenciar la prueba de un testigo, llegamos a las 3:30. Y ahí se acaba el tiempo de labores del juzgado. El juzgado puede ampliar el tiempo, no hay ningún problema, ¿sí? Ley del organismo judicial, podemos ampliar el tiempo. Pero imagínense que no se lleve a cabo una hora la declaración de cada testigo, sino que más. Porque inclusive, después de que termina un testigo, cada una de las partes le puede hacer repreguntas. Y que las repreguntas se puedan tardar más. Entonces el juez podría venir y en ese momento, cuando regresen de ingerir alimentos, diga, bueno, vamos a verificar, entonces, ¿cuántas preguntas son para cada testigo? 100 por cada una. No. Vamos a señalar una nueva audiencia, porque aquí es materialmente imposible que terminemos, y una de las cosas que debe de cuidar el juez en la declaración de testigos es que todos los testigos declaren el mismo día, uno en pos de otro, sin que esto se escuche. De los otros 2 que faltan se puede contaminar. Declara un testigo y los otros 2 están presentes ahí. La declaración, entonces, no es prudente que, por ejemplo, escucha un testigo hoy y bueno, ya estamos a las 4 de la tarde y faltan 2 testigos o faltan testigos, suspendo y seguimos dentro de 15 días. No, porque el tercer testigo ya va a saber qué respondieron los otros, ¿sí? Entonces, no es prudente. Deben de escucharse a los 3 testigos en la misma audiencia. Si ya estamos a las 2 de la tarde, 2:30, tengo una cantidad de preguntas para cada testigo, lo recomendable es que nos vayamos a la segunda audiencia. Vean lo que dice el artículo 206. Si en esta audiencia no fuera posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, no hubiera sido posible aportar las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia. Entonces, esta parte donde dice que siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, y efectivamente esa es una situación que es ajena al tribunal y a las partes, porque pues, las partes pueden presentar las preguntas que ellos quieran, en el caso de los testigos, y el tribunal tampoco puede venir y coartar esa libertad. No les puede decir, mire, está presentando 100 preguntas, solo 10 le voy a aceptar. No, eso no es posible, no se puede. Pero entonces son situaciones ajenas, en donde no es responsabilidad ni el tribunal, ni es responsabilidad de las partes. Por eso, aquí es oportuno señalar otra audiencia que continúe esta primera audiencia. Entonces, si con el ejemplo estamos un poquito más claros ahí. Sí, Lick, ahora sí hay como se tardan como hay continuación. Exactamente, por eso, vean, es continuación. Esta otra segunda o tercera audiencia
No es que en esta se vayan a conocer hechos nuevos o algo por el estilo, no, es continuación de la primera. En teoría, todo tendría que diligenciarse en una sola audiencia. Esa es la finalidad de esa audiencia oral. Si no fuera posible, solo se podría diferir por razones de que la prueba no se pudo diligenciar en la primera. De lo contrario, no hay una segunda audiencia para otras cosas que no sea para eso. Adelante, Nadia. Sí, licenciado, perdone, con respecto a los testigos, para que yo comprenda mejor, entonces lo máximo que yo sé que son de testigos son 4, pero le puedo hacer las preguntas que yo quiera. Correcto. Muy amable, gracias, licenciado. Sí, las preguntas que usted quiera. Yo lo que más he tenido para un testigo son como 150 preguntas. Por lo tanto, por supuesto, también que tampoco crean que ha sido así como constante. Les puedo decir que de todos los procesos que he llevado en mi vida, llevo ahorita para ser juez 13 años. De todos los procesos que he llevado en mi vida, creo que tal vez en 2 ocasiones o 3 ocasiones me han presentado más de 50 preguntas. De lo contrario, 20, 25. Y es que miren, presentar ya muchas preguntas tampoco tiene sentido, porque no crean que la declaración testimonial es como una prueba idónea, porque la declaración del testigo está sujeta a muchas condiciones. La valoración que hace el juez de esa prueba es muy poco productiva, porque no aporta mucho. Son en casos muy especiales, es idónea esa prueba, de lo contrario no. Entonces, muchas preguntas, lo único que me está diciendo a mí esa prueba es que o quieren fastidiar a la parte, o quieren fastidiar al juez, o no saben litigar, ¿sí? Porque realmente no es como muy prudente, o sea, no me dice algo bueno que hagan muchas preguntas, ¿sí? Y aparte de eso, recuérdense que el juez puede descalificar las preguntas si no están dirigidas en la forma que establece el artículo 147, si no estoy mal. Voy a ver. 145, perdón. Entonces las preguntas deben de ser claras y precisas y no pueden realizarse preguntas de apreciación ni opiniones del testigo. Si las preguntas van en ese sentido, se descalifica. Bien, continuamos entonces. Y ya terminamos ya casi con el proceso del juicio oral. Terminamos entonces el diligenciamiento de la prueba y pues finalizamos la audiencia. ¿Sí? Se da por terminada la audiencia, se hace mención de la hora en la que estamos terminando la audiencia y se acabó. Si logramos el diligenciamiento de toda la prueba, ahí terminó todo y queda pendiente únicamente dictar sentencia. Si no terminamos el diligenciamiento de la prueba, pues como ya lo hemos repetido, señalamos una segunda o tercera para continuación y terminada esa última audiencia, ya bien sea la segunda o la tercera, entonces ya dictamos sentencia. Tenemos 5 días para dictar sentencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas entonces? Por favor, miren. Obviamente todo esto es objeto de examen. Bien leídos los artículos del 199 al 210. Artículo 210. La otra semana, entonces, por favor, el día lunes, empezamos con la explicación del juicio de ínfima y menor cuantía. Y por favor, para ello, necesito que tengan ya bien leído el acuerdo de la cuantía. ¿Sí? Está al final de su código. Verifiquen que esté al final de su código, si no tienen que bajarlo o comprarlo.
Sí, adelante, por favor. Solo una petición, licenciado. Ahí nos pasa su documento. Porfa. Sí, todos los documentos que les estoy mostrando, yo se los voy a trasladar, ¿oyeron? Solo quiero hacerles algún par de anotaciones más para que ustedes ya lo tengan ahí en su poder. Muchísimas gracias, licenciado. Sí, a más tardar esta semana les estoy trasladando esto y también el documento de apoyo que yo ya les manifesté que les iba a compartir, donde está toda la doctrina que estamos estudiando. Entonces, por favor, su acuerdo, ¿sí? Miren, el acuerdo es necesario que lo tengan para ver la cuantía, si no el juicio de ínfima y menor cuantía no lo van a entender, y también esto es necesario para determinar la cuantía. Esto les va a servir para todos los juicios, porque con base en la cuantía es que ustedes determinarán si presentar un juicio en paz o en instancia. Y también para determinar, por ejemplo, que no es lo mismo la cuantía en Guatemala, departamento y capital, que la cuantía de los departamentos. Entonces, por favor, verifiquen si tienen ahí su acuerdo. Es el acuerdo 49-2024 de la Corte Suprema de Justicia. Hay otros acuerdos previo a ese acuerdo que ya están derogados, pero yo sí les pediría encarecidamente que los lean para que entiendan cómo ha venido modificándose esos montos. Porque, por ejemplo, aquí en Guatemala ahora, Paz conoce hasta 80,000 quetzales, pero antes del 2004 conocía hasta 50,000. Y en los departamentos son montos inferiores, entonces es necesario que ustedes lean todo esto, ¿sí? Entonces, por favor, acuerdo 49-2004, verifiquen si está en su código. Si compramos su código después del 2004, 2005 o 2000, perdón, disculpen, les estoy dando mal el número del acuerdo. Es el 49-2024, disculpen, no sé si les dije 2024 o 2004. No, ese fue el que mencionó, licenciado, 49-2024. Correcto. Bueno, entonces, si compraron su código a partir del 2025 o este año, muy seguramente viene ahí el acuerdo. Si no, bajen. Y lo de la Les voy a hacer cuantía, mención de los otros acuerdos, les voy a hacer mención de los otros acuerdos para que ustedes los tengan presentes, porque en los otros acuerdos está el de ínfima cuantía. Entonces, sí es importante. Ahorita les digo. Este acuerdo solo tiene 4 artículos. Sí, es pequeño. Casi todos los acuerdos que reforman la cuantía son pequeños. Ahorita les voy. Permítanme. Muy bien. Se los voy a ir anotando aquí para que ustedes lo tomen nota, ¿sí? Permítanme.
Muy bien, ahí están. Son 4 acuerdos. El 3-91, (6-97), 2-2006, 52-2023 y 49-2024. Todos de la Corte Suprema de Justicia. ¿2004 o 2024? Disculpe, Elic. 2024, el último es 2024. Ay, perdón, sí, 49-2024, disculpen. El último, perdón, es 49-2024. Brenda, adelante, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Con una consulta. Sí, dígame. Perdone, para ir a escuchar una audiencia con relación al tema laboral y que sea, por ejemplo, de un juicio ordinario laboral por despido inmediato, es posible. Es que yo llamé por teléfono y me indicaron que tenía que enviar una carta de la universidad. No para nada. Miren, para ustedes y para todos, ¿oyeron? Para cualquier persona que ustedes conozcan. Ustedes pueden entrar a cualquier audiencia en cualquier lugar, porque son públicas, ¿sí? No tienen que pedir una autorización previa. Lo único que ustedes tienen que hacer es que cuando ustedes lleguen a un juzgado, pregunten si hay audiencias, a qué horas, lleguen a una hora y le hablan a un oficial y le dicen que ustedes quieren presenciar una audiencia. No les pueden decir que no, porque las audiencias son públicas. Pero si les dicen que no, pues ni modo, ¿verdad? Ya no puedo hacer yo nada porque pues, son decisiones un poquito arbitrarias, ya que no tendrían por qué decirles que no. Entonces, si ustedes quieren llegar a ver una audiencia a un juzgado de trabajo, aquí en zona 10, pueden llegar a cualquier día. Tomen en consideración que las audiencias son de lunes a jueves. De 9 de la mañana a 12 del mediodía hay audiencias. Hay 30 salas de audiencias y entonces pueden ver audiencias en cualquiera de ellas. Si ustedes llegan conmigo, con mucho gusto pueden entrar a mi sala de audiencias en cualquier audiencia que yo tenga. Y pueden ahí estar las audiencias que ustedes quieran y los días que ustedes quieran. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Para servirle. Si quieren llegar conmigo, no van a hacer ningún tipo de petición directamente y pueden llegar el día que ustedes quieran, como les digo, de lunes a jueves. ¿En qué juzgado está, licenciado? Dispense. En el juzgado cuarto de trabajo. En el cuarto de trabajo. Sí, cuarto de trabajo. En la sala de audiencias está en el segundo nivel, saliendo de los elevadores a mano izquierda. Fantástico, licenciado, gracias. Segundo nivel, saliendo de los elevadores a mano izquierda, ahí es sala B, sala cuarto del juzgado cuarto B. ¿A partir de qué hora, perdone, licenciado? Conmigo es a partir de las 10, porque yo tengo audiencias de 10 a 1. Los demás juzgados, bueno, no todos, algunos tenemos distintos horarios, pero yo les digo de 9 a 12 porque la mayoría son las audiencias que hay en ese transcurso. Algunos empezamos a las 10, otros empiezan a las 9, pero yo en mi caso que empiezo a las 10, yo termino hasta la 1. Muchas gracias, licenciado. Tengo audiencias 10, 11, 12 y 1. Su sala también es pequeña, licenciado. Nosotros sí, fuimos casi con todas un son compañero. pequeñas, porque la mayor cantidad de personas que alcanzan ahí como visitantes son lo más 12 apretaditos. 12. 12 apretados, 10 medio cómodos, 5 cómodos. Sí, no, todavía ahí estaba grande. Es que fuimos con un compañero y ahí solo habían 4 banquitas. En el, ¿qué fue? En el sexto, creo, sí, en el sexto. Sí, habían solo 4 banquitas, es chiquitillo.
Sí, Ahí es y chiquito, solo eso cuatro. que mi sala es un poquito pequeña, hay unas salas que son un poquito más grandes, donde alcanzan más, pero yo, por ejemplo, les digo eso porque cabal tengo 2 filas de sillas de 5 cada fila, pero podemos poner algunas otras porque ha habido oportunidades donde llegan más personas. Pero si ustedes gustan, pues ahí los esperamos con mucho gusto. Bueno, entonces los dejo. Por favor, no se les olvide el leer los acuerdos que les dije. Sí, es sumamente importante que lean estos acuerdos. Bueno, pasen feliz noche. Nos vemos. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Noches. Dice que rezamos hoy contra los traficantes de esclavos. Le agradezco sus plegarias. Seguimos.